¿bien? De que cuando yo llego a una consulta, yo puedo tener una dirección URL, ¿cierto? Pues eso no se publica por ahí fácilmente, la URL de Facebook, la de Instagram, pero si tú tienes esa URL y vas a hacer la consulta, pues esa consulta debería estar asociada a unos tokens o a unos elementos de autenticación. Bien, específicamente yo lo que he hecho utilizando la API es únicamente mascarar la URL utilizando autenticación, pero la API de la URL queda abierta, ¿cierto? Yo puedo bajarla sencillamente sin ningún tipo la gente va a poder acceder. Por ahora yo no he hecho nada que me preocupe que vaya a ser modificable y nadie tiene la ruta, ¿bien? Así que en principio estaríamos realmente a merced del phishing, pero vamos a intentar enmascarar esa ruta, vamos a intentar de que si ya hicimos en la red, en lo que hicimos ya ejercicios con el backend de Node, efectivamente ustedes pueden ver que queda con la invocación del URL, pues va a quedar accesible por cualquiera que pueda acceder al computador. Y eso es lo que refieren y que es peligroso. Entonces, bueno, técnicas y elementos para permitirle a la persona saber, para autenticarse ante el sistema y permitirle efectivamente que sí es el adecuado. La primera pregunta era lo del Estado. Esa pregunta de cambio más importante y esa involucra el asunto de los hilos y los estados. Y para allá vamos, quiero saber, Andrea, qué pregunta tiene. ¿Qué parte no le quedó tan clara? No, profe, lo del SOAP. Es que yo soy, como que me cuesta entender las cosas, entonces tengo que ver varios videos para informarme bien. Entonces, con lo que claro respecto a eso, no me quedó muy claro. ¿Por qué quedó realmente obsoleto? Si es que fue así. Es obsoleto en general por la tecnología ahora, porque los computadores pueden hacer lo que pueden hacer por el múltiple procesamiento, por los diferentes núcleos y las cosas. Porque anteriormente ya existe la tecnología. Ustedes conocen, por ejemplo, la realidad virtual. Conocen la realidad aumentada. Esas vainas, pues, no es que sean de esta década ni la anterior, eso lleva ya bastantes años. Bien, la realidad aumentada en los inicios son de los 60, muchachos, de los 60 y sino antes, viene de la aviación y los cascos heads up, right, para los aviones y los cazas. Y luego han evolucionado la realidad virtual en diseño industrial, pero hace miles de años con el señor Sutherland, pionero de la computación gráfica y de los elementos como el mouse y hace muchos años. Pero ¿qué pasa? Que ahora pues las máquinas son más rápidas, ¿bien? Y como más rápidas, pues entonces podemos hacer otras vainas y punto. Efectivamente es así. Los procesadores más pequeños tenemos celulares inteligentes porque son pequeñitos y rapidotes. Exactamente. Entonces, las tecnologías pueden que antes teníamos unos ciertos elementos, ahora tenemos otros que nos dicen, vea, SOAP funciona muy bien, efectivamente nos dio una especificación, nos dio un protocolo, nos dio todo, pero REST simplifica y es posible ahora porque la tecnología wireless de las cosas, la velocidad de los computadores permite esto. Bien, por eso es que se vuelve obsoleta el asunto del SOAP. El asunto del REST es para que quede claro. REST, Representational State Transfer. ¿Qué me puede decir qué es eso de la programación funcional, muchachos? ¿Qué es eso de la programación funcional? ¿Ninguno ha trabajado programación funcional en absoluto? Profe, no es eso de que se crean, pues voy a decirlo así como muy, muy coloquialmente, componentes que se puedan, o sea, que reciban una entrada y tengan una salida. O sea, simplemente como que estén a la escucha y con esos datos que le entran, los procesa y los devuelve con una respuesta. Bien, por ahí va. Entonces, es una parte pesada para los paradigmas, pero entonces no vamos a abordar tanto en eso. Necesitamos igual tener la noción para que podamos igual pasar a hacer algo de Flutter o lo que necesitemos y tener claro que esta vaina de la API REST, porque efectivamente
ya lo estamos haciendo, ¿cierto? Si usted va a avanzar en el video, se dio cuenta que está haciendo get, post, cosas de esas, utilizando una URL, bien, específica, en un puerto y que utiliza unas cabeceras, que utiliza unos datos que está transportando con JSON o XML o alguna otra representación, que bla, bla, bla. Y usted ya está haciendo eso con Node. Si se dio cuenta, usted ya programó lo que hayamos programado ya con Node y creamos una primera API, la primera URL por ahí, la primera ruta. Ya usted dijo, ya, tengo mi API REST, Representational State Transfer. Entonces, hay que tener en cuenta que los paradigmas nos ayudan a resolver ciertos problemas, ¿bien? Y facilitan unos y se complican para otros. Entonces, pillen esto, ojalá que todo el mundo esté atento y escuchando, porque eso es muy chévere, interesante y es muy bonito. Entonces, nosotros tenemos un sistema que es un servidor, y ese muchacho está recibiendo peticiones una tras otra. ¿Cómo gestionas peticiones en mi servidor? Para allá vamos a ir. Nosotros tenemos que cuando yo en mi servidor, yo envío una petición a un servidor, a mi servidor, le envío la petición, me está llegando el get, el post, la información, y eso va a una función específica, es decir, lo atrapa a una ruta, ¿cierto? Y se muestra algo, se despliega algo, se renderiza, lo que sea, pero le entran unos datos y salen otros datos. Quiero que si pueden ver no, pues yo tengo aquí lo que hice tal vez en el video en la clase, para los que fueron y para los que no, lo que trabajo un poquitico en el backend Node de Semana Santa. ¿Listo? Entonces voy a compartirles un poco la pantalla y les voy a mostrar un par de elementos de ahí importantes mientras vemos la explicación también de este asunto de stateless. Entonces, a ver, están viendo ¿sí? Lo que están viendo, entonces, resulta que tenemos acá una ruta que llama bienvenido y luego estamos usando unas rutas platos, porque estamos creando platos, son platos de cartas, de menú, de comida. Unos platos, entonces tienen nombre, un ingrediente, un precio, bien, y con eso yo estoy creando un nuevo plato, entonces accedo a él por una ruta específica, en este caso localhost 4000 platos nuevo, y le ingreso el nombre, el ingrediente y el precio y él me va a crear un plato. Y hago get de todos los platos, pues simplemente haciendo un find, ¿cierto? Ya hemos visto un poco en Mongo. Básico, eso es lo que hicimos lo sucedieron en la clase de práctica de Semana Santa. Ahora, como usted puede ver, y es raro, usted dice, espérate, hay una generalidad que usted puede ver en la aplicación, pero esta mierda, ¿qué diablo, muchacho? Esto es... miren que esto lo tenemos aquí en const. Const. Ese está en const y ese está en const. Y ese está const también, ese lo tenemos en const, maldito. Const. ¿Por qué? Const, todo es const. No hay nada que no sea const. Por Dios santo, ayúdame. Yo no trabajo nunca en mi vida con tantas cosas constantes. Nunca. ¿Por qué? ¿Hay alguna otra? De pronto es que no hay más formas de definir una variable en JavaScript. ¿Alguien me dice si conoce otra forma de definir una variable en JavaScript, por favor? Let. Let. Entonces yo pues si en vez de eso le digo let mongoose y let me dar, pues mire, y no hay muestra ni error. Bueno, Visual Studio que tengo de pronto no tiene el mejor corredor. ¿Y cuál es el otro? El otro era var. Para los que no están acostumbrados en JavaScript, bueno, yo tampoco es que lo esté, pero pues ya estoy acostumbrado un poco más a los frameworks. ¿Cómo así que estamos utilizando siempre con si no utilizamos nunca berraco var y el berraco let? Pues esos son utilizados para un par de cosas específicas, tiene una diferencia. El var pues ya lo genera genérico, el let tiene una particularidad, pero el cons efectivamente es porque no queremos que las cosas varíen, queremos que todo sea constante. ¿Estamos? Queremos que las cosas no tengan estado. Y entonces dice, ¿cómo hay que el estado? Pero quieto, hay que tener en cuenta esto. Las funciones deben entrarle una serie de parámetros. ¿Listo? Le ingresan unas cosas y un argumento le ingresa ABCD y ella retorna algo. Eso es todo. No puede haber, ojo ahí con lo que estoy diciendo, en la función, cuando estamos aplicando el paradigma funcional, muchachos, implica que yo no tengo variables globales. No tengo variables globales. Por tanto, en JavaScript, que trata de hacerlo lo mayor posible funcional para que podamos utilizar Node, para que podamos utilizar todo el paradigma
fácil dirigido por eventos, que son lo que nos permite Node, por ejemplo, hacer eventos, llamar a una API, pum, mandar un evento y que él responda a ese request. Pero lo que trata efectivamente de hacer es hacer las cosas funcional. Entonces yo tengo acá una serie de funciones, ¿bien? Y de esas funciones me estoy llegando un request, me estoy llegando una respuesta, pero esas vainas son como internas, ¿bien? Y en unos casos específicos para el frontend, vamos a ver, uno tiene acceso a una variable que es el estado. El estado, pero ese estado es esencialmente el estado visual, el estado no de mi lógica en el servidor, sino el estado visual en el cliente. Y lo vamos a ver si trabajamos en React, o lo vamos a ver si trabajamos en Angular, o lo vamos a ver si trabajamos en Flutter, que yo a nivel visual, el cliente es uno solo, es un computador, es un celular. Y él tiene todo su servicio y todo su computadorcito por usted mismo. Usted se metió en la página HTML o en la aplicación móvil y tiene su celular. Mientras el servidor, no, recuerde que el servidor está teniendo cientos o miles de peticiones. Un solo servidor, muchas peticiones. Un cliente, pues renderiza simplemente en su navegador un HTML. Entonces, el estado que maneja el HTML es una cosa, ¿bien? Y es para efectivamente poder manipular las instancias. Cuando la persona ingresa algo, él cambia el estado y lo recibe programación reactiva. Mientras que en el backend, que estamos en el servidor allá atrás, nosotros queremos lo mayor posible respetar el paradigma funcional, no tener estados globales, no tener variables en las funciones, sí, tener solamente variables internas. Bien, esa es la idea. Y utilizar funciones, composición de funciones. Entonces, recuerda usted hacer 5 funciones y en la función número 5 invoca a la función 4, a la 3 y a la 2. En la función 3 invoca a la 1, algo así. Es una composición de funciones normales, pero cada una respeta lo mismo. Le entran unos variables y salen otros variables. Se acabó. No mira cosas externas. Si uno mira algo externo, una variable por fuera global, es peligrosísimo porque las funciones, recuerden, cada una de las funciones está poniendo, alguien está haciendo un request para un nuevo, alguien está haciendo un request para mostrar todos, alguien está haciendo un request para delete. Y esos son eventos y la idea es que cada evento se gestione bien sin necesidad de cambiar ninguna cosa externa y así no interferir con ningún otro proceso, ningún otro consulta. Bien, eso es generalmente lo que buscamos con el paradigma funcional, no cambiar estados, no tener estados globales, absolutamente no. Entra la función algo y sale otra cosa, punto. Y hacemos todo a nivel de funciones. Por tanto, hay lenguajes que ahora están subiendo mucho, que son lenguajes funcionales totalmente funcionales, donde uno puede cambiar estado, donde tiene que hacer todo de manera recursiva, que es una palabra clave en los lenguajes funcionales. Entonces, a eso se refiere cuando no queremos algo sin estado. ¿Listo? Yo simplemente mando y me desentiendo y luego vuelvo. Entonces, eso nos permite hacer comunicación asíncrona. Y ahí vamos el asunto de la llamada asíncrona. ¿Cómo lo pueden ustedes estar viendo cuando hago un nuevo o como hago un get todos los platos y lo están viendo en la ventana? Estamos haciendo un llamado asíncrono, ¿cierto? Es decir, que alguien desde una página o algo así hicieron, vea, se metió a esa URL de nuevo y asíncronamente llamo esa función para que se crea un nuevo plato. ¿Cómo funciona ese asunto? Ese asunto tiene que verse a la luz de los hilos. Quiero que alguien me diga qué es un hilo en un sistema computacional. ¿Alguien sabe qué es eso de un hilo? Un proceso, profe. ¿Proceso, profe? No, pero avancen un poquitico más en el concepto, por favor. Como Son como tareas, profes, digamos que tú le mandas, pues yo lo entiendo más bien como un job en Oracle. Digamos que son tareas que se están ejecutando cada cierto tiempo y tienen, digamos, un tope, un length de 0 tareas a, digamos, 100 tareas, ¿ya? Entonces, digamos, tú mandas un hilo, una petición y hasta que ese hilo no se cumpla, digamos, él tiene tope de 10 hilos. Van y se valían, digamos, allá en el API se valían y hasta que un hilo o una petición no sea respondida, las demás no, van quedando como encoladas, ¿ya? Entonces digamos que eso ayuda a liberar memoria en el servidor y no lo satura. bien, bien, bien. Hay varios elementos ahí que se mencionaron. Bien, esto es importante porque eso va en los sistemas operativos y en los sistemas de lenguajes, como la máquina virtual de Java, que tiene hilos.
Python tiene hilos, 6 más tienen hilos y hasta Palberraco tienen hilos, y hay otros sistemas que no permiten hilos, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y una cosa es la ejecución, otra cosa es la definición. Entonces, pillen ustedes este caso. Lo que dijo ahorita uno de ustedes, justamente, último que habló, tenemos un sistema al cual se le pueden crear una cierta cantidad de procesos o hilos. Bien, los hilos ejecutan una cierta tarea, digámoslo así. Eso es un hilo. Pero yo tengo un hilo en general y a ese hilo le pongo una tarea específica. Entonces puedo crear 5 hilos y cada hilo tiene una tarea específica. ¿Qué es un hilo? Ojo ahí. Un hilo es un agente concurrente. Un hilo en un sistema computacional es un agente concurrente que ejecuta una tarea específica. ¿Qué significa que es un agente concurrente? Que es un agente que maneja estados. ¿Qué estados puede manejar un hilo? ¿Qué les ocurre a ustedes que manejan o que han leído por ahí? Que pueda manejar estados de un hilo. En Terminado, ejecución, ¿no? en espera, en ejecución, en espera, profe, En terminado. ejecución, espera terminado, perfecto. Ustedes ya conocen un poquitico esa vaina. Usted dice, vea, yo voy a tener un hilo que me ejecute un proceso. Y tengo 10 hilos, perdón, que me ejecutan unos diferentes procesos. Cada hilo puede ir al procesamiento, ejecutarse, detenerse, volver a la lista de espera porque algo ocurre, puede terminar porque ya terminó su actividad, o puede bloquearse. Por ejemplo, si él manda algo por la red, por la tarjeta de video, de la tarjeta de red, o manda algo al disco duro, el disco duro se demora mucho, entonces él lo que hace es esperar a que el disco duro termine, queda bloqueado el hilo. Y cuando vuelva a terminar, el disco duro termina, él vuelve el hilo vuelve a la cola de los listos, de los que están en espera a ejecutarse. Si ustedes buscan en internet o en la wiki o por ahí, van a encontrar que los hilos, entonces tienen un procedimiento, ellos ejecutan algo, pero tienen estados. Y eso significa que yo puedo pararlo, ejecutarlo, pararlo, detenerlo. Hay momentos donde lo pongo suspendido, hay otros sistemas que lo ponen zombie o interrumpible o no interrumpible. Hay estados dependiendo del sistema. ¿Bien? Y dependiendo, pero el hilo es siempre eso, un agente concurrente que ejecuta un proceso dado, tiene acceso a ciertos recursos y trabaja ahí en lo suyo. Entonces, vamos a tener dos tipos de sistemas computacionales para nuestro servidor. El primer tipo de sistema, muchachos, es el tema que hablaron aquí ahorita, en donde yo tengo una cantidad de hilos y cada hilo puede entonces ejecutarse, ¿cierto? Decir suspendido, avanzado, tal. Y en la otra solamente hay un solo hilo ejecutando la aplicación y el otro son muchos hilos. Java provee muchos hilos y Node es un solo hilo ejecutando la aplicación. Entonces, cuando tenemos Java, yo puedo decir, listo, imagínense las peticiones utilizando Java. Si vamos a utilizar las peticiones, vamos a decirle que cada petición que llegue cree un hilo y lo va ejecutando y ese va intercalando y va haciendo las cosas de manera, ¿cierto? Dándole tiempo, asignándole un tiempo a cada hilo. Entonces ahí tenemos un backend hecho Java totalmente y me llegan 100 peticiones. Entonces, ¿qué es lo que hace Java? Crear 100 hilos. Y si tiene él 10 procesadores, 10 núcleos, por ejemplo, cada hilo va asignándole un procesador, entonces asigna 10 hilos en cada procesador, ¿bien? Y luego cuando terminan ellos, o cuando paran, cuando están detenidos, vuelven a la cola y esperan ahí hasta que los van a atender y todos se van ejecutando uno por uno hasta que ya terminan la ejecución y todas las actividades que tienen que hacer. Se acabó. En ese caso, podemos tener muchos hilos y todos van a tener una ejecución justa. Hay una cola en donde llegan los hilos para ejecutarse y esa es la cola de los hilos listos, de los que están ready, esperando a ejecutarse. Y van avanzando ahí. Y cuando llegan al final, si no se ejecuta y si no termina de ejecutarse en el tiempo que le fue asignado, él vuelve atrás a la cola y sigue. Y hace como unas listas circular en donde va ejecutando cada uno de los hilos. Y si tiene un solo procesador, pues eso es más lento porque tiene que haber todos los hilos de un solo procesador. Pero si tiene varios núcleos, pues entonces él va a poner tantos hilos en un núcleo específico y procesa. ¿Qué ocurre con Node? Node no funciona así. Node no tiene y maneja hilos. Si le llegan 100 peticiones, lo que tiene Node es un buffer, una caché, una lista donde van llegando, es una cola, realmente una cola,
le van llegando dos requests, una cola, listo. Ahí quedaron todos, una lista que va llegando en el orden que van llegando al servidor, de requests. Y hay una hermosura en el sistema Node y en varios sistemas de estos, que nada más hay un hilo, por lo tanto nada más puede ejecutar una sola cosa a la vez, muchachos. En Node nosotros estamos ejecutando una sola cosa, un solo request en un momento dado. Y lo que estamos utilizando es una vaina hermosa llamada el loop de eventos, de event loop, el ciclo de eventos. Pues resulta que yo tengo mi API en Node y me están llegando aquí, me llegaron 100 requests. Bien, igual que en Java lo que hizo fue crear 100 hilos y los acomodó y cada uno le ejecutaba poquitos y iba seteando la lista. En Node, en cambio, llegaron unos 100 elementos y los metió todos en un array. Y como soy del primero, evacuar el primero. Háganlo. Pim. Ejecute el request y salga. Chao. Olvídese. Totalmente olvídese. No queda ningún registro en ningún lugar en la ejecución del Node sobre ese request. Queda en la base de datos almacenado. Bacano. Quedó que reflejó en no sé dónde. Bacano. Pero no queda para el siguiente request que llegó, se ejecuta independientemente, terminó, vaya, y se olvida. No tiene razón de la historia de lo que se ha ejecutado previamente, mientras los hilos tienen que parar, volver atrás, volver a ejecutarse, parar, bloquear, esperando un dato en disco duro, volver a ejecutarse, parar. Entonces tiene que tener un registro, una historia, tiene que haber varios elementos. Mientras el Node, que es una lista enorme que va llegando los requests, él tiene un event loop y evacua uno por uno, a una velocidad, pero págale. Cada request tiene que ser eficientemente manejado. Bien. Y se olvida porque no hay, vuelve otra vez a ponerse atrás. ¿Listo? Si hay algo de volver atrás, es solamente una cosa, el callback, el llamado hacia atrás. El callback lo que hace es que cuando llegó, yo metí un request en la lista, llegó a ese momento y yo quiero que cuando ese request se ejecute, cuando termine, me llame a otra función. Entonces, en vez de tener yo que desde el usuario volver a llamar y poner en la lista de requests, yo lo que hago es a mi misma función decirle haga un callback. Entonces, cuando llega, vaya a ejecutar request, ya, en la solución de request, cuando ya se respondió, ponga un nuevo request atrás en la cola, ¡pum! Y mandó atrás un callback, que es un nuevo request y que se va a ejecutar cuando le llegue su oportunidad. Pero hay una sola cola, continuamente sacando esa cola de eventos que llegan desde el usuario y va evacuando. ¿Qué significa eso, muchachos? Que hay una diferencia entre una serie de aplicaciones que podemos hacer con Node y unas aplicaciones que podemos hacer con otros sistemas que no son monohilo. Y esto es muy sencillo, muchachos. Si ustedes tienen un request en su API y ese request, un solo request en su API, que sea data intensive, es decir, que tenga que hacer un procesamiento profundo y por tanto, se demore mucho, ese procesamiento sea bastante demorado, tenga un procesamiento intensivo, es mejor usar un sistema basado en hilos, como Java o como Python o alguna cosa de esas. ¿Bien? Porque efectivamente un hilo va a necesitar mucho tiempo de procesamiento. Entonces lo que va a hacer es ejecútelo un momentico, mándelo a la cola y avance otro, ejecute un momentico, mándelo a la cola, avance otro, ejecute un momentico, y cada uno de los hilos va a poder ejecutarlo en un momento y va a poder acabar en algún momento, acaban. Pero tiene mucho requerimiento de procesamiento. En Node, en cambio, no tenemos ninguna función que tenga un procesamiento intensivo. Tenemos que hacer son llamadas y consultas pequeñas, rápidas, procesamientos tan envíe, mande, sega, ponga este dato o el otro. Y eso sirve mucho para muchas aplicaciones, para muchísimas aplicaciones, pero no para procesamiento intensivo. En intensivo necesitamos algo diferente que sea multihilo. No sé si sea un poco claro el asunto de por qué Node y por qué el otro, y que efectivamente cuando hacemos una lista de eventos que van llegando, pues esos eventos no van a modificar estados de ningún sistema de nada, lo que van a guardar bases de datos, van a almacenar, hacer los datos, pero se ejecutó de consulta y chao, siguió. Él no pudo mirar variables globales o cosas de esas porque la consulta tiene que ser atómica. Entre, haga esa consulta y se acabó. ¿Es claro más o menos qué es ese asunto de, de la diferencia en los hilos y en la aplicación monohilo? ¿O alguien tiene alguna duda, un comentario, no sé?
No sé si con eso se resuelve la duda un poco. Obviamente que van a quedar más dudas, efectivamente van a quedar más dudas, pero queda un poco claro, un poco la idea. Profe, una consulta. Entonces usted dice que cuando es una consulta intensiva es mejor utilizar una herramienta que sea, por un lenguaje, pues, que sea multihilo. Pero ¿no sería de igual manera más eficiente un multihilo para tareas pequeñas? Me refiero a que eso, pues, o sea, si hago 100 peticiones, digamos que se pudieran crear 100 hilos para responder a 100 peticiones pequeñas y se responden a la vez, ¿o no? No. El manejo de ¿Cómo? hilos es importante porque nos ayuda a esas tareas que son intensivas, ejecutarlas por partes, ¿no? Como un momentico, otro momentico, otro momentico, y luego el hilo sale, vuelve a entrar luego sale hasta que se acabe ya el procesamiento, hasta que termina. ¿Listo? Por eso es importante los hilos. Si lo vemos en el caso de las peticiones pequeñitas, el hilo en cambio entorpece y entorpece bastante. Resulta que un hilo nuevamente tiene estados. Un hilo ejecuta un proceso, una tarea, ¿cierto? Una actividad, un algoritmo, o lo que sea. Eso tiene un hilo. Y dentro de mi sistema, cada vez yo tengo, viene mi lista de hilos listos por correr, de 100 ejecuciones pequeñitas, de 100 requests de Hola Mundo, de 100 requests de lo que sea. Resulta que en un sistema de hilos hay una cosa que se llama el cambio de contexto. ¿Bien? El cambio de contexto lo que significa es que está ejecutándose un hilo en el momento de estar procesándose ese hilo y ya le acabó el tiempo. No acabó el procesamiento, un procesamiento intensivo que demoraba minutos, ya no acabó, o segundos, pues potencialmente varios segundos, y le acabó el tiempo, entonces lo tiene que mandar a la cola. En ese momento, en ese instante, él tiene que grabar el estado actual del procesamiento, grabar de los registros de la CPU, del program counter, del data register, de todos los datos que tengan el procesador en la caché y etcétera, tiene que guardar los datos y mandarlo a la memoria RAM. ¿Bien? Y lo que tiene que hacer después de eso es cambiar el contexto para el nuevo hilo. Cambiar el nuevo hilo con el nuevo identificador, en dónde va el program counter, cuál instrucción está ejecutando actualmente, porque recuerda que el hilo puede ya estar ejecutándose de antes. ¿Bien? Entonces siempre está manejándose, entra un hilo, se cambia un contexto, se cambia una variable y sale el otro. ¿tá? Y es una tarea laboriosa. Bien, laboriosa. Mientras en Node nosotros no estamos manejando hilos, estamos peticiones. Son peticiones todas que van llegando a unas rutas y lo que hace es como ejecutar una función, muchachos, como dijimos, el paradigma funcional. Ejecutar la función, entre, salga, entre, salga. Entonces la velocidad para gestionar esas peticiones pequeñas es mucho más grande que la velocidad que puede tener Java o Python utilizando hilos, así sean las mismas peticiones pequeñas. ¿Por qué? Por el cambio de contexto. Por el contrario, cuando tenemos un intensivo de datos, procesamiento bastante, pues la aplicación va a hacer ese cambio de contexto normal, eso tiene que hacerse, pero le va a permitir a los hilos ejecutarse. Imagínense el cambio que tenemos en Node, una aplicación intensiva de datos. Entonces llegan 100 peticiones, la nuestra esperando ahí ver los platos, ver el almuerzo, los platos del restaurante. Viene un get, ¿bien? Pero ese get es precedido a alguien, solo una persona hizo un request de un request supremamente intensivo, que se demoraba varios segundos. Entonces lo que hizo fue llegar, como estuvo en una cola de eventos, y él evacúa cada evento hasta que termina, o sea, él evacúa la función y hasta que no termina, no va con el que sigue. Entonces ese primer request que fue intensivo, llegó a Node y se bloqueó. Trabajó en él, y los otros 99 requests, que no eran intensivos, que eran simplemente pedir la carta, se quedaron esperando de una cantidad abismal de tiempo. Se quedaron esperando mucho tiempo ahí a que evacuara Node ese primer request de data intensive, que tenía que hacer muchas cosas y tenía que hacer maravillas, cálculos matemáticos, punto flotante y hasta por el berraco. Entonces, las 99 quedaron ahí esperando como que está pasando, porque no evacúa cada elemento, lo evacúa y hasta que no evacúa, no va con el siguiente. Bien, entonces le hizo que todos los de atrás esperaran demasiado y eso es un problema. Mientras el hilos no hubiera hecho ese caso. Ese no lo evacúa totalmente porque es proceso intensivo, sino que lo para y lo ejecuta luego y va evacuando los demás
de hilo uno por uno. ¿Estamos? Entonces, ¿puede usarse paramos? Claro, muchachos, eso sí, téngalo por seguro. Usted usa uno, utiliza el otro, funciona. Pero pues las guías están por algo y el análisis justamente es ese, en la velocidad del tiempo de reacción y en la necesidad de utilizar hilos, sistemas que se comuniquen concurrentemente y puedan hacer procesamiento intensivo. Ok, profe. ¿Alguna Gracias. otra? ¿Listo? ¿Otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Pues entonces esto es la API REST. Eso es efectivamente el análisis de un poco por debajo cómo es que maneja eso, ya que tenemos un backend. Ya tenemos un backend básico. ¿Qué les parece si pasamos a Flutter entonces? ¿Aló?